Pues esta historia la comparte un policía o ex policía del metro de la Ciudad de México. Este dice pues que lo rolaban por distintas estaciones del metro y obviamente pues fungen con distintos objetivos. No sé si vieron hace poco que hubo una noticia de una persona que pues prácticamente estaba bajo ciertas sustancias. Corríjanme los que son de la ciudad o del Estado de México, porque pues yo creo que ellos lo van a tener bien el dato. Si no mal recuerdo, sucedió en el metro División del Norte, de una persona que estaba bajo ciertos estupefacientes y atacó a personas con un cuchillo o algo por el estilo. Ay, dije la palabra, si no nos bloquean. Suceden diversas cosas como esas. En ese caso no sé si el que intervino de forma directa fue un policía, pero se supone que ese tipo de cosas son las que tienen que resguardar, que las personas respeten el vagón al que se tienen que subir, que no haya anomalías y diversas situaciones. Por no mencionar algunas otras que son meramente básicas, como cuidar que no estén robando a las personas. Este policía durante mucho tiempo estuvo en algunas otras áreas que no tenían nada que ver con el metro. Y cabe mencionar que no era un creyente de las situaciones paranormales, porque pues siempre se regía por las cuestiones tangibles, entre comillas. Así que nunca vio esto como una posibilidad existente. En las primeras guardias que tuvo como policía en el metro, dice que se quedaba hasta el final de estas guardias o de los últimos vagones, y al final una persona pasaba para recogerlo, ¿sí? Para ser específico, la esposa llegaba a recogerlo a esa estación del metro. Cuando se quedaba hasta muy tarde, muy continuamente le tocaba encontrarse a personas que eran vendedores ambulantes, que ya son bastante grandes, y que pues que no tenía el corazón como para estarlos corriendo de esta parte de donde ellos se acostaban o se acomodaban para dormir. Y al contrario, a veces en ocasiones él llegaba con cobijas de su casa, llegaba con algunas almohadas, cosas, siempre que le era posible, porque pues imagínense estar dando cosas todos los días. Y así trataba a las personas, o sea, se consideraba una persona o un ciudadano bueno, ¿sí? Así de sencillo. ¿Cuándo comenzaron a cambiar las cosas? Dice que en cierto momento, cuando se encontraba en esa estación del metro, había cierta sensación o cierto sentimiento de angustia que no lo dejaba trabajar como debía de ser. Que en ocasiones cuando estaba parado ahí a un lado de donde espera los andenes, cuando estaba en los andenes, había ocasiones donde él se mareaba y que ahí donde él se ponía justamente había un cesto para basura bastante grande. Perdón, pero ando medio desvelado, me está fallando el cerebro. Siempre se ponía ahí, siempre le designaban estar en ese espacio. Y cuando empieza a detectar que esta situación le sucedía siempre en ese espacio, lo que hacía era moverse hacia otro. O sea, trataba de intercambiar con algunos de sus compañeros o compañeras. Pero sí se le hacía bastante extraño que solamente le sucediera en ese espacio. En cierto momento, uno de los que se encargaban de la limpieza, porque pues hay personas designadas también para la limpieza en estos andenes, hicieron una serie de pláticas o conversaciones que no le cuadraron o que no le parecieron agradables. Como por ejemplo, esta persona que era hombre le comienza a decir al policía: oiga, ¿en alguna ocasión usted ha visto cómo se someten las personas haciendo truquitos? Así, pero lo dijo con con un lenguaje más ofensivo, ¿sí? No sé si me explique.
Y pues le contesta, oye, ¿sí por qué me estás diciendo eso? No, pues porque se pueden hacer cosas interesantes con truquitos de magia. Esas eran las palabras. Y decía, no, pues no sé a qué te refieres, pero no, y no me interesa. Sí, y pues déjame trabajar. Cuando tuvieron esa conversación media ríspida, pues al policía se le hizo bastante extraño que se le acercara y a partir de ese día lo comenzó a ver con unos ojos un poquito más maliciosos, con un poquito más de precaución, porque para nada le latió el que le dijera esta clase de palabras, porque eran hasta cierto, así los menciona, entre ridículas y extrañas. Al poco tiempo, cuando estaba justamente en un espacio donde hay estos puentes, sí, como puentes, como barandales, se da cuenta que le caen un montón de cosas en el hombro. Y cuando voltea hacia su hombro, este policía se da cuenta que es una especie como de tierra. Y cuando ve que es como esta tierra, voltea hacia arriba y ve una mano que estaba haciendo eso. Entonces se sube hacia las escaleras, intenta ver quién es, pero entre tantas personas, al parecer se le perdió. Pues todo bien. Estaban precisamente en un momento, en una hora pico, que eso también ya lo comprobé, estaba está horrible a las horas pico irte en metro. Y el policía pues prácticamente pues no pudo hacer nada, y al contrario, tuvo que bajar y seguir haciendo su trabajo. En esa ocasión no podía moverse de su puesto o del lugar que tenía designado, y estaba a un lado de ese cesto de basura. Cuando estaba por salir en esa ocasión, se da cuenta que los encargados de limpieza solamente estaba uno, y estaba ese amigo, entre comillas, incómodo, porque no son amigos, evidentemente. Y cuando estaba esta persona presuntamente limpiando entre los andenes, se da cuenta el policía que estaba aventando ciertas cosas hacia las vías, que no eran cosas grandes, eran una serie de elementos pequeñitos, pero veía que los aventaba, y justamente con la mano. Cuando observa eso dice, a ver, está limpiando pero está tirando esa basura a las vías, ¿cómo por qué está haciendo eso? Y no quiso meterse en problemas el policía, lo único que se puso a pensar, bueno, pues al rato veo con su supervisor, le digo que está pues realizando mal su trabajo, y a ver qué puede realizar, ¿no? O sea, para que no deje que esté haciendo esta clase de mañas. Cuando el policía habla con el supervisor de este encargado de limpieza, resulta de que sí le llaman la atención. Sí le llaman la atención a y pues al parecer no fue nada grave, porque cuando quisieron ir a revisar lo que presuntamente había tirado en las vías del metro, no se encontraba nada de lo que había dicho el policía, pero que algunas otras personas ya habían reportado esta clase de actitudes. Bastante raro. Al poco tiempo, en ciertas guardias, parece que me estoy brincando mucho, pero pues imagínense cómo son los días de los policías de estar vigilando estos espacios. Justamente cuando ya estaba por culminar el turno de este policía, dice que se da cuenta de que un bulto bastante grande estaba justo en las vías cuando ya había pasado el último tren, el último vagón. Y eso pues no era común, ya no había gente, que regularmente las últimas personas que están por ahí son muy pocas, no tantas como uno se lo imaginaría, y que ver esa bolsa en ese espacio suele ser un tanto perjudicial para los vagones cuando están activos, porque tienen que estar las vías libres. Así que este policía dice que de una forma asombrosa observa que esa bolsa se movía. ¿Y saben cómo lo describe?
como si esta bolsa tuviese una clase de ser vivo pequeñito dentro de ella. Ya se imaginarán a qué me refiero. Cuando ve eso, evidentemente se alarmó, se baja hacia las vías, saca la bolsa y cuando la abre no encuentra nada más que basura, restos de velas, una maraña así como de pasto, cosas así medias extrañas que nada que ver con el ambiente que está ahí. O sea, uno esperaría que si es basura, encontraría, no sé, a lo mejor una botella de agua, no sé, una bolsa de unas papas o cosas por el estilo, pero que no tenían nada que ver con algo así. Cuando encuentra eso, lo único que se le ocurre es tirarlo al cesto de basura. Pero aquí es donde viene la parte que está medio interesante, porque cuando lo pone en el cesto de basura, siente que algo en el cesto se está moviendo dentro del cesto. Y dice, otra vez. Se acerca al cesto, saca la bolsa y se da cuenta de que hay más bolsas muy similares a esta que se encontró en las vías. Cuando pasa esa situación, le comienza a comentar a uno de sus compañeros. Y siendo hombre, ya se imaginarán, no quiso verse como un miedoso. Y le comienza a comentar a uno de sus compañeros, oyes, tú que te has quedado hasta el final, en tales días, ¿has visto algo extraño? ¿O has visto algo raro? ¿Te has encontrado algo raro? ¿Has visto a alguien haciendo algo extraño? Y dice, la verdad sí he visto cosas extrañas. Le empieza a decir a este policía, su compañero, ¿sabes qué me he encontrado? Que el encargado fulanito de tal de limpieza hace como que está barriendo, como que está limpiando las escaleras, pero parece que está rezando, pero que está rezando cosas que no tienen sentido, como si estuviese hablando en otra clase de dialecto o en algún otro idioma. Entonces, como estos policías ya estaban encargados o ya estaban puestos en sus manos, estaban poniendo en sus manos esta situación de investigar qué era lo que sucedía con este señor, pues resulta de que algunos de ellos comienzan a ver algunas otras actitudes bastante extrañas en este señor. ¿Y saben a qué me recuerda? Por ahí les conté unas historias del metro que eran bastante similares, pero bueno, al rato la platicamos. Este señor, cuando tenía sus horas de descanso, como todas las personas los deben de tener para descansar, para el lunch, para distintas cosas, se salía. Y que justamente fuera de esta estación del metro venden comida a un lado de las zonas de Panteón, pero que este señor de alguna forma lo dejaban pasar hacia el Panteón, y algunos de los policías que lo siguieron se dieron cuenta de que no desayunaba o de que no comía. Se metía directo hacia el Panteón. Y cuando salía con unas bolsitas pequeñitas de estas de agarradera, llenas de pasto, de tierra, de diversas cosas. Entonces ven eso y se le hace bastante extraño. Entonces le dicen esta información a nuestro protagonista de la historia. Y dicen, oye, ¿sabes qué? Yo observé a este señor que se metió al Panteón en vez de irse a comer. Así que yo creo que está haciendo cosas extrañas aquí mismo en las instalaciones. Así que pues ya ponen un poco más de atención a toda esta situación. Ellos sospechaban que este señor estaba haciendo una clase de brujería o una clase de pues sí, de estar haciendo cosas extrañas. Y cuando lo estaban
Perdone, pero es que no me dejan. ¿Sí escuchan o no escuchan? ¿O soy yo? Ay. Y cuando este policía, pues ya le dan esa información, pues como que se toma más en serio la situación de estar buscando lo que sucedía con este individuo. Cuando estaba hablando con el encargado de todas estas personas de limpieza, ¿sí se escucha? Ven, entonces no soy yo. Entonces cuando pues hablan con el supervisor, le comienzan a decir de estas situaciones. ¿Sabes qué? Este señor tiene actitudes extrañas, que bueno, dentro de las labores de ellos o de sus creencias o sus prácticas, yo creo que no debería afectar en nada que tenga que ver con su trabajo, ¿verdad? Que crean o que hagan cultos y cosas por el estilo. Si escucha, pensé que estabas poniendo sonidos. No, no estoy poniendo sonidos. Y cuando le dicen a esta persona, ¿sabes qué? Se está pasando al panteón, está haciendo cosas extrañas, está realizando cosas que no están bien, Y este encargado también o que supervisaba la limpieza de ellos, comienza a tener, ¿sí se escucha? Es que yo digo que sí se escucha, pero pues se escucha bien raro. A ver, me voy a poner los audífonos. Y cuando estaba, pero no es la música de fondo, porque tengo música de fondo, ¿eh? Entonces, este supervisor, perdón, pero sí estoy incómodo, estoy muy incómodo. Entonces, cuando este supervisor comienza también a poner atención a esta situación del trabajador, de que todas estas situaciones no estaban tan bien que digamos, también empieza a decir algunas situaciones que estaban extrañas con él, como por ejemplo, la música no se escucha, es como una licuadora. Ah, sí, ahorita encendieron una licuadora, ¿eh? Sí tengo música de fondo, ¿se escucha? ¿O le subo? ¿Como un zumbido? No. Bueno, dice el supervisor, les empieza a decir a los policías que este trabajador en especial llegaba con regalitos para él, para el supervisor. Y que estos regalitos eran una clase de... ¿cómo se llama esto que hacen con las manos? Se me va la palabra. Pero bonitos, casitas que eran bastante curiosas. Se escucha como cuando hay ratas o rechinidos. No, pues, ¿cómo crees? No. Sí es cierto, se escucha como un zumbido. Es que tengo música de fondo. Pero así como ratas no, ¿eh? Ah, manualidades, exactamente. Muchas gracias, Fanny. Como manualidades, pero bastante curiosas. O sea, que con pasto hacer una bicicleta o hacer tejido, una carretilla, cosas así súper curiosas y le parecían realmente asombrosas y se las recibía. Y le comenzaron a decir, es que sabes que nosotros vimos que saca cosas de allá, ya no le esté recibiendo nada. Y decía, pero pues es que nunca me ha pasado nada, nunca me ha hecho daño, nunca ha pasado absolutamente nada. Origami, sí, de origami, algo así. Gracias, Mimi. Y cuando le dicen, ¿estás seguro que no te ha hecho daño? ¿Que no ha sucedido nada extraño? Y dice, sí, o sea, nunca ha faltado a su trabajo. Solamente he pedido permiso algunas cuantas veces para faltar. Ajá, algunas cuantas veces, ¿cuántas? Y ya se pone a ver
y eran más de las debidas. Que cuando le solicitaba algún permiso, siempre se los daba, que siempre que había alguna supuesta injusticia en cuanto a limpiezas, siempre lo beneficiaba. O sea, cosas así como que a él le parecían bastante normal y los policías le comenzaron a decir, oye, eso no es normal, como por qué tanta preferencia. Y dice, en realidad, ¿no es normal? Dice, pues no es normal. No es normal que hagas eso. Al poco tiempo, cuando ya las personas estaban prácticamente asustados de que creían que este señor les estaba realizando brujería o algo por el estilo, ya estaban a punto de correrlo, pero no tenían la excusa. O sea, ¿cómo vas a correr a una persona así? A usted lo van a correr porque está haciendo brujería. O sea, de forma legal, ¿qué te va a sustentar, no? ¿Cómo lo sustentas? ¿Qué dice? Quita la música. ¿La quito? A ver. Ah, ya la quité. ¿Ya? ¿Sí? Ya se quitó, ¿eh? ¿Sí da miedo? No, pues es que no me dejan terminarlos, escuchan muchos ruidos. Y en esta situación, pues ya como no hallaban cómo correrlo, pues comienzan ya lo quité. Les estoy diciendo que hay ruidos, pero no sé qué sea. Yo me siento muy incómodo, la verdad. Entonces, sí se siente raro. ¿Qué pasó? Qué raro. Saludos a todos los que se están conectando. Cuando ya todos estaban incómodos, se le ocurrió algo a este policía. Se le ocurrió decirle a los que estaban encargados de limpieza, a los policías, por las chanclas de Moisés, a todos que trataran mal a esta persona. ¿Para qué? Para que se fuera de ahí, para que pidiera su cambio, para que renunciara, para que para que prácticamente se fuera del lugar, en pocas palabras. Y esa fue, yo creo que la peor decisión que pudieron haber tomado. Porque, a ver, si sospechan que esta persona está haciendo brujería, que si bien sabemos no todos saben realizar brujería, pero si sabe, ¿te atreverías a tratar a una persona de esa forma simplemente para que renuncie? Yo digo que está muy pasadito, ¿no? Es que empiezan a tratar de la patada a este señor. Por darles un ejemplo, si ya había limpiado algún espacio, sus supervisores pues iban y revisaban que todos estos espacios estuviesen limpios, y estos, por hacerle la maldad, lo que hacían era volver a ensuciar, a volver a dejar, no sé, que cacahuates tirados en el piso, cosas como para que dijeran que no había limpiado. Así que toda esta situación se comenzó a volver algo tóxica, entre tóxica y fea, en pocas palabras. Cuando van a cierta celebración que hicieron, bueno, eso ya fue un testimonio que obtuvo el policía aparte, por parte de algunas personas de estas áreas de limpieza. Cuando van a cierta celebración que era otorgada por los jefes de ellos, prácticamente de los encargados de limpiar, dijeron que pasó algo bastante extraño en esta celebración. Yo quiero pensar que fue como una tipo posada, alguna celebración así, fin de año o algo. Que de estar, o sea, todas las personas de limpieza, que yo quiero pensar que eran muchísimas, porque estas personas son personas pagadas por el gobierno. Y quiero pensar también que son personas
que dice está trabajando cerca, yo te cuento. Es que sí se escucha. Que querían correr de la estación estaba totalmente aislado, muy aislado. Todos platicando, todos tomando, de forma sana, podríamos decir, y aquel en una esquina, nada más observando, pero que observando de una forma bastante rara. Imagínate que tú estás viendo a tus compañeros bailar, que estás viendo a tus amigos también que se están divirtiendo, y de repente volteas hacia la esquina donde está este compañero solitario y lo ves que se comienza a reír solo, sin un teléfono en la mano, cabe mencionar, o sea, porque ya tiene algunos años que dice que sucedió esa situación. Sin un teléfono en la mano, sin un libro en la mano, sin absolutamente nada. Al parecer se estaba burlando de las personas que estaban, pues, celebrando. Algunas personas que ya estaban medias tomadas comienzan a insultarlo, a decirle, ¿de qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¿Qué te causa tanta risa? Y se burlaba aún más fuerte. Y entre esa borrachera comienza a golpear a este señor o muchacho, no sé qué era, pero pues era un hombre. Cuando lo golpea, me lo imagino como si fuese de novela, cuando lo seguía golpeando, solamente se reía y le decía, pégame más fuerte porque después a ti te va a doler más. Que esas fueron las palabras. Y sucede eso, pues los separan, obviamente. Esta persona que supuestamente, fíjense, está interesante cómo sucedieron las cosas, que supuestamente estaba tomado, por obvias razones, no pudo manejar y iba en vehículo. Así que su familiar, un familiar, su esposa, su hijo, alguien, manejó el vehículo que él tenía que llevar. Y que lamentablemente tuvieron un accidente esa misma noche, donde él salió gravemente herido. Ahora, quién sabe si haya sucedido así, porque ya saben cómo hacen sus chanchullos, los que van tomados. Ay, ¿sabes qué? Cámbiate. ¿Verdad? No lo podemos comprobar. Pero ¿dónde está la parte, pues, que a mí me causaría miedo? El cómo esta persona le dijo que a él le iba a doler más. Y duró muchos meses en tratamientos. O sea que una lesión tan insignificante como una lesión en un codito, o sea, lo tenía sufriendo verdaderamente, porque se hizo esa zona o esos huesos, se los hizo pedacitos. Y todos los tratamientos que le hicieron, las cirugías que le hicieron, fueron verdaderamente dolorosas. Cuando cuentan esa historia a los policías, ahí ya comenzaron como a decir, ay, ¿será buena idea seguir haciendo estas cosas para que renuncie? Y uno de ellos les empieza a decir al resto de policías, oiga, ¿cómo es posible que crean en estas tonterías y que no sé qué tanto? Y siguieron con el supuesto plan. Que cabe mencionar, en algunas ocasiones ellos creían que sí lo habían corrido o que sí había huido porque él no iba, pero resulta de que pues lo cambiaban en ocasiones de estaciones. En cierto día, que ahí es donde estuvo lo meramente macabro, que ya este policía decidió no meterse. Dicen que no estaba este señor en esta estación trabajando. Que no estaba este señor trabajando en la estación. Y que cuando estaba este policía pues vigilando, bastante cómodo porque no estaba pues este señor de
de limpieza incómodo, ¿verdad? Que lo incomodaba, incomodísimo. Pues toma sus cosas, decide irse. No se escucha algo, se escucha todo. Decide irse y cuando está por irse, dice que vio algo que le causó muchísimo miedo. Muchísimo miedo. ¿Qué fue lo que vio? Cuando pasa el último tren, el último vagón, ve que de donde venía el tren, venía alguien caminando, utilizando una escoba y haciendo una serie de como de símbolos, como una serie de cosas en el túnel de donde salen pues los vagones. Y pues eso no era posible, porque él no estaba en esa estación. ¿O quién se va a movilizar caminando por unas vías de estación a estación? O sea, eso es imposible. Y cuando observa eso, en lugar de ir y hablarle y decirle, oye, ¿tú qué haces ahí? ¿Qué estás haciendo? Lo primero que hizo fue correr. Ya era el último de las últimas personas que se encontraban ahí. Inmediatamente en la parte de arriba se encuentra algunos de sus compañeros y les comienza a decir, ¿saben qué? Este señor lo vi en las vías, no sé qué estaba haciendo. Y todos, no, tú ya estás alucinando, este señor ni siquiera está aquí. Pues ahorita su supervisor dijo que estaba en otra estación. De verdad, yo lo vi que estaba ahí, era él. Decide bajar 3 policías y cuando bajan se dan cuenta de que no hay nadie, pero lo que había eran unas bolsas con las mismas características de lo que él había encontrado algunos días atrás. Recordemos que eran bolsas como con musgo, con pasto, con tierra, con cosas, elementos. Y cuando los encuentran, los revisan, le dicen, ¿ves? Era él. Fue lo mismo que yo vi el día que él hizo todas sus cosas aquí. Pues total que terminaron corriéndolo de la forma, yo digo que de la forma que no estuvo bien, sí, porque, les repito, ¿cómo vas a correr a alguien por realizar cosas o brujería? O sea, ¿cómo? ¿Cómo los corres? No vas a correr a alguien por sus prácticas, sí, porque es un delito, en pocas palabras. Y nunca supieron en realidad qué era lo que estaba sucediendo con este señor. Pero perdón que ande tan disperso, pero es que no me dejan, ¿eh? Y cuando sucede esta situación, pues este policía se queda con la sensación de que algo estaba inconcluso o de que algo estaba sucediendo. Y también se lo mencionó a las otras personas que se encargaban de la limpieza y mantenimiento de estas áreas del metro. Cuando este ya no se encontraba trabajando en esta estación, porque lo movían a algunos otros sitios o a algunas otras labores, le llegó una noticia que verdaderamente llamó mucho su atención y fue mucho tiempo después. O sea, mucho tiempo después. ¿Qué fue lo que se encontraron los de mantenimiento? En algunos de los túneles, obviamente por donde pasan los vagones, se encuentran un montón de bolsas pegadas a las paredes de los túneles. Bolsas negras que tenían pasto, que tenían tierra y diversos elementos. Y no se explicaban cómo, qué hacían ahí o como para qué las utilizaban. Y pues eso quedó como algo realmente asombroso para ellos. Perdón, pero sí se siente medio raro. ¿Quién sabe qué ondas? Cierra la app temprano para que te vayas a dormir. No tengo sueño. Lo que tengo que hacer es recoger un montón de cosas. Ya cuando este policía intenta
buscar alguna explicación. Dice que ya ni siquiera trabajaba en esta estación, lo mandaban a otro tipo de diligencias, pero recuerda pues estas situaciones. Eso fue un carro, si lo escucharon. Cuando fueron a cierto lugar donde había brujos, donde había personas que hacían lecturas de mano y diversas situaciones, pues resulta de que este policía hace una prueba y toma los mismos elementos que él había encontrado pues en aquella estación del metro. Los mete a la bolsa tal cual como lo recordaba, así como si fuesen unas bolitas, los acomoda, le pone la tierra y pues los cierra como él los recordaba. Y cuando se los lleva a cierta persona, les dice: a ver, te voy a entregar esto. ¿Tú como para qué ocuparías algo como esto? Lo abre y revisa y le dice al policía: pues no sé, pues hay elementos que se utilizan en algunos rituales, pero así como si nada, yo no le veo ningún sentido. Y el policía dice: pues así como si nada, pues no creo. Resulta de que estas bolsas las encontraban en la estación del metro donde yo trabajaba. Y tenemos la sospecha de que una persona pues las dejaba ahí de forma intencional y después las recogía. Y este brujo o esta persona que se encargaba de estas cosas le dice: ya, entonces ya entendí. Simple y sencillamente está recargando sus elementos. Y queda el policía así: ¿qué? Sí, está recargando sus elementos. Y también me suena esa situación a mí. Cuando le dice el brujo a este policía que cuando las personas utilizan ciertos elementos, obviamente saben los significados, pues tienen cierto poder o tienen cierta facultad como para utilizarlos de forma representativa y hacer lo que quieran hacer. Pero que en algunos otros casos, aunque los elementos no tengan absolutamente nada que ver con lo tradicional, con lo que regularmente se conoce o comúnmente se conoce en el mundo de la magia y la brujería, algunos preparan sus propios elementos y les dan esa energía en ciertos espacios, como por ejemplo unas vías del tren, un río, un lugar con mucha naturaleza, pero que en zonas de ciudades es bastante complicado encontrar un lugar con naturaleza para que puedas recargar lo que son tus elementos. Por lo tanto, si una persona tiene el conocimiento como para poder realizarlo, toma ese elemento al cual quiera potencializar, podríamos decir, o así yo lo podría interpretar, toma cualquier elemento, lo potencializa o lo carga y ahora sí lo utiliza para cualquier fin o para cualquier objetivo. Esa fue la explicación que le dijo el brujo. Y les digo yo algo, tiene sentido, tiene mucho sentido. Cuando le dan esa explicación al policía, el policía ya ahora sí le cayó el 20 y dice: entonces este señor lo que hacía era cargar todas sus cosas. Recordemos de qué se quejó la primera vez que fue con los supervisores, de que este señor, en lugar de estar limpiando, lanzaba cosas a las vías, de que se encontraban las bolsas, de que dentro de los cestos de basura estaban todas estas bolsas acumuladas. Y recordemos también otra cosa: cómo se ponía el policía cada vez que estaba a un lado del cesto de basura.
que obviamente él no revisaba porque no era encargado de limpieza. Todo eso estaba muy cargado. ¿Con qué objetivos? ¿Quién sabe? Dice el policía que a partir de esa ocasión ya no se volvió a meter con alguna persona que sospechara que hiciera algún tipo de ritual. No dice en específico qué brujería, porque pues estaba muy, muy abierto. Así que, bueno, ¿ustedes qué creen de este tipo de historia? Extraña, no tan macabra, pero extraña. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí pueda ser posible o no?